Muy bien. Estamos en Parashat Jucat. Primero que todo, pues vamos a explicar qué significa la palabra Jucat. Y esta Parashat tiene varias cosas y la vamos a analizar particularmente con lo más sobresaliente de la Parashá raro, que es la famosa historia de la vaca roja, que es una historia misteriosa. Y posteriormente vamos a ligar esta historia con otros elementos de la parashá que aparentemente no tienen conexión y que, como siempre, sí hay conexión. Quiere decir, siempre va a haber una lectura propositiva, profunda, que nos va a llevar a entender las cosas mejor. La parashá, o vamos a hablar de Zohar Jucat, viene de la palabra Jukim o Jok. Entonces, para poder entender qué es Jucat, también es importante entender qué son los Jukim. Entonces, básicamente, la Torá es un compendio de leyes. Es mucho más que eso, pero la Torá, vista desde el punto de vista legal, es un compendio de leyes. A estas leyes se le llama la halajá. Y básicamente hay muchas formas de clasificar a las leyes. Y una de ellas, porque hay varias, pero una de ellas que sirve para esta clase, es que se dividen básicamente en dos. La realidad es que son tres categorías, pero para esta clase sirve muy bien hablar de dos categorías. Por un lado están los mishpatim y por otro lado están los hukim. Y los mishpatim, para que entendamos qué entra en mishpatim. Las mishpatim son leyes lógicas, leyes racionales, leyes que tú podrías llegar a ellas sin que Dios te lo hubiera dicho. Quiere decir, después de evolucionar, la persona podría llegar a ellas sin que Dios se las dijera. Y bueno, es como básicamente si tú prestas un objeto, por ejemplo, a una persona y la persona te lo pierde o te lo rompe, te lo tiene que pagar de regreso. Es lógico. Quiere decir, no necesitas a Dios que te diga que hagas justicia y que si causaste un daño en la pared de tu vecino, pues se la tienes que reparar, o que si tus hijos están jugando y aventaron una pelota y rompieron un cristal, pues eres responsable de ellos. Quiere decir, son lógicas. Dentro de todas estas leyes lógicas hay muchísimas. Está no robar, es lógico no robar. Es lógico no ser adúltero. Es lógico no matar. Y obviamente también una de las como emblemáticas leyes de Mishpatim es lo que se llama el Kibud Av Vaim. Respetar al padre y a la madre. Es completamente lógico que si una persona te trajo a la vida y te cuidó y te mantuvo y te alimentó y pagó tu seguro y te educó, lo tienes que respetar. Entonces, esta categoría se llaman Mishpatim y son leyes que son explícitamente lógicas. En el otro lado están los Jukim, de donde deriva la palabra Jok o Jucat. Y básicamente se trata de leyes, no es que sean ilógicas, simplemente su significado no es tan racional. Quiere decir, no hay, nosotros podemos darles muchos significados a esas leyes, pero no necesariamente son leyes que tienen un respaldo lógico y racional. Por ejemplo, la ley de no juntar lana con lino. ¿Por qué una persona puede juntar seda con algodón, lana con poliéster, esto con el otro? ¿Por qué no se puede juntar la lana con el lino? Esta ley se llama Shatnez. Obviamente no es lógico. También una ley que es
importante mencionar, porque nos compete mucho al judaísmo en todo el sentido, es las leyes de Kashrut. ¿Por qué podemos comer un ternero y no podemos comer un conejo? ¿Por qué podemos comer un pez con escamas y aletas y por qué no podemos comer un pez que no tiene escamas? Quiere decir, las personas han tratado de darle sentido a estas leyes, pero la verdad es que no son lógicas y por lo tanto están por arriba de la lógica, y el extremo de un hok es la ley de la vaca roja o de la pará adumá. Entonces vamos a explicar qué es esta ley. Antes de pasar a esto, quiero decirles que cuando Dios dio la Torá, ya había promulgado leyes antes de dar la Torá. Por ejemplo, Dios dio la Torá en la generación 26, desde Adán. Pero sabemos que Abraham ya Dios le había ordenado hacerse el Brit Milá. Y ya sabemos que a Jacob, ya desde Jacob se había prohibido comer del nervio ciático. Y por ejemplo, ya sabíamos que por Jacob que una persona tiene que dar diezmo. Por lo tanto, hay muchas leyes que se dieron antes de Matan Torah. Matan Torah es que se dio toda la halajá, pero antes ya habían leyes, ya los pre-judíos ya cuidaban muchas cosas. Y curiosamente, en la Gemara dice que el día que se dio la ley de Jucat, de la Paradumá, de la vaca roja, ese mismo día se dio la ley de Kibud Avaim. Quiere decir, Dios dio simultáneamente los extremos más extremosos, valga la redundancia, de lo que puede ser la halajá. Tenemos el extremo de lo más lógico, que es respetar a tus padres, y tenemos en el otro extremo la ley más ilógica de toda la Torá, o la ley que tiene una lógica más compleja o más difícil de comprender, que es las leyes de la paraduma. Entonces, obviamente, esta relación entre Kibud Avaim, respetar a los padres, y la paraduma, curiosamente, está respaldada y viene una unión muy interesante en la Gemara, cuando cuentan que había un joven que se llamaba Dama Ben Netina, y era un joven goy que vivía en Israel, y él tenía una piedra preciosa, muy valiosa, que se necesitaba para el Bet HaMikdash, para el Bet HaMikdash. Entonces fueron y le dijeron, este joven tiene una esmeralda muy valiosa, y como la necesitaban, la gente podía pagar muchísimo dinero porque la necesitaba para el pectoral del ¿cómo se llama? Del Cohen. Entonces, cuando llegaron a comprar la piedra, dijeron, venimos acá con $1,000,000 a comprarte la piedra. Y este joven, Dama Benetina, le dice a la persona que vino a comprar, dice, no te la puedo vender porque mi papá está dormido debajo de la piedra y está dormido y yo no lo puedo despertar. Entonces la gente le dijo, bueno, entiendo que respétalo toda tu vida, pero ahorita te vamos a dar $1,000,000. Dice, no, de ninguna circunstancia yo voy a despertar a mi padre. Entonces perdió la venta, que tú dices, qué güey, ¿cómo perdió la venta? Y lo más increíble de todo es que en la Gemara cuentan que a este Dama Benetina, Dios lo compensa con una paráduma. Y obviamente la paráduma, como ahorita vamos a explicar, vale más que las joyas. Porque la paráduma es una cosa rarísima. La paráduma, bueno, no es una cosa rara si vemos esta pará, pero el concepto de la paráduma es tan especial y tan complejo de entender que pues sí, definitivamente vale la pena contar que era la mitzvah. Entonces, la mitzvah de la paráduma es así. Dios le dijo a Moshe, para ubicarnos, ya estamos casi al final
de los años en el desierto. Están casi a punto, a meses de entrar a la tierra de Israel. Y Dios ordena a Moshe y le dice, habla con el pueblo de Israel porque les voy a dar un jok. Ya explicamos que jok es una ley, una ordenanza. Tienen que agarrar una pará, que es una vaca, no un toro. Entonces es una vaca, hembra, adumá, roja, temimá, perfecta. Perfecta se refiere a que no tenga manchas, que no tenga defectos físicos, que esté en perfecto shape y que nunca haya usado yugo. Quiere decir que nunca haya servido de nada, no para arar, no para jalar, no para cargar, nada. ¿Y en qué consiste la mitzvah? Primero que todo, para encontrar una vaca así, la Gemore elabora el tema y dice que en toda la historia del pueblo de Israel, creo que dice que hubo 7 o 8 vacas rojas con estas características. Quiere decir, tiene que ser una vaca completamente roja, sin ningún pelo de otro color. Quiere decir, tiene que ser examinada bajo una lupa. No puede tener un pelo que no sea rojo. No puede tener una manchita blanca. No puede tener nada que no sea pelo rojo. Y que esté perfecta, quiere decir que tenga buen tamaño, etcétera, etcétera. También significa perfecta que sea virgen, que sea joven y que sea libre, que sea silvestre, que no nadie la haya usado para trabajar. Entonces ya de por sí esto ya es excéntrico, pero esta no es la excentricidad. La excentricidad es que el hok es tomar a esta vaca y hacerle shejita y dársela al Cohen, pero al Cohen, no al Cohen Gadol, sino se le tiene que dar al Cohen, al hijo de Aarón. En este caso, la Torah dice, se la das a Eleazar, específicamente no a Aarón, a Eleazar, y la tienen que quemar en madera de cedro y se tiene que quemar completamente hasta convertirse en cenizas. Y una vez que obtienes las cenizas de toda la vaca, quiere decir, tienes que quemar todo, la piel, los órganos, todo, hasta los huesos, todo calcinado, totalmente calcinado. Y ahora, estas cenizas se van a utilizar y se van a poner en una cantidad específica chiquita, quiere decir, de una vaca, pues no sé, sale un baúl de cenizas, un costal de cenizas. Bueno, esas cenizas duraban para años de los años. Podían durar, una vaca roja tenía la capacidad de durar para lo que se usaba por varios siglos. Entonces, ¿qué se hacía con este poquito de cenizas? Por ejemplo, una cucharita de cenizas, se vertían en una mikve, en una mikve es un reservorio de agua con ciertas características importantes, y lo que servía esta mikve con las cenizas era para purificar a las personas de la muerte. Ahorita vamos a explicar. Lo que pasa es que vamos a explicar qué es la muerte y vamos a explicar qué significa esto. Pero acá viene lo más complejo de la mitzvah. El que estuvo haciendo todo para prepararla para Duma, quiere decir Eleazar el Cohen, el que le dieron la vaca, el que quemó la vaca,
el que jaló a la vaca, el que agarró las cenizas, el que las puso acá, esa persona se impurificaba. Pero en cambio, el que estaba impuro se purificaba. Entonces, la complejidad de este shiur no es porque yo lo quiera hacer complicado, es complicado porque es complicado. Permítame un segundo. Ay, perdón. Es que casi me caigo de la silla. El problema de esta parashá es que hay una historia muy importante que cuentan que Shlomo, que es el más sabio de todos los hombres que ha existido, siempre dicen que el rey Salomón fue el más sabio, el más jajam de todos los seres que han habido. Y él dijo, yo entendí todas las mitzvot, y yo entendí toda la lógica de las mitzvot, y yo entendí el porqué de todas las mitzvot, excepto de la paraduma. Entonces, obviamente, no las pone difícil. Si Shlomo Amelech no entendió, ¿cómo vamos a entender? Esa es la pregunta. Y es una pregunta muy válida, porque realmente tenemos tantos escritos que dicen el hombre más sabio, el rey Salomón, el rey Salomón, el rey Salomón. Y el rey Salomón dijo, me doy por vencido ante la paraduma, no la entiendo. Entonces, la gente dice, si él no la entendió, pues menos yo. Pero esta clase va a ir encaminada a entender muchos conceptos difíciles y entender por qué el rey Salomón no entendió la paraduma. Eso no quiere decir que nosotros sí la vamos a entender, pero filosóficamente esta clase nos va a dar muchos elementos de entendimiento. Entonces, básicamente lo que estamos acá diciendo es que la vaca roja, que es un hok, quiere decir los hukim, que son en cierta manera ilógicos. Cuando analizamos la vaca roja, la mitzvah de la vaca roja, la realidad es que estamos en lo que es la definición de una paradoja. Y la verdad es que el ser humano no puede con las paradojas. Quiere decir, es sumamente difícil sostener una paradoja, porque para que entiendan que es una paradoja es sostener dos cosas opuestas. Es como decir, todos son niños, ¿cierto? Por lo tanto, todas son niñas. Entonces, ¿cómo? O son niños o son niñas. Este tipo de pensamiento, lo que pasa es que nosotros somos seres que estamos completamente basados en lo que se llama un pensamiento lineal y solemos pensar que o es esto o es esto. Entonces, esto es bien importante porque el concepto de las paradojas es esencial para entender últimamente, profundamente el judaísmo, la mística, la Kabbalah, y uno de los nombres de Dios, así como uno de los apodos de Dios, es el que sostiene las paradojas. Por lo tanto, entender una paradoja o poder sostener la paradoja es una forma de aumentar tu capacidad espiritual de entender a Dios. Por lo tanto, ¿por qué es una paradoja? Y lo van a entender. Porque el que es tamé, estos términos ya los debemos de conocer. Tamé significa impuro y es completamente un estado interno y espiritual. No tiene nada que ver con cosas físicas, con estar sucio o con estar sudado. No. Estar sucio, estar sudado, estar manchado es algo físico. Pero estar impuro significa estar internamente con un defecto. Y en cambio, el concepto de puro se dice tahor, impuro es tamé y puro es tahor.
Y la pureza también es un estado completamente espiritual. No tiene nada que ver con limpieza. Esto es muy importante porque muchas de las leyes de pureza y impureza en la modernidad fueron entendidas y malentendidas como vas a la mikve para limpiarte por la suciedad de la menstruación. No es cierto. Para entrar a la mikve ya tienes que estar limpio. Tú no puedes entrar a la mikve sucio. Entonces, no vas a limpiarte. Tú vas a la mikve a purificarte. Entonces, esto para gente que estamos tan apegados a los conceptos erróneos de la fisicalidad, pues nos cae en duro. Porque mucha gente dice, ¿para qué las mikves si yo tengo un baño? Y yo tengo un spa en mi casa, yo tengo el spa del deportivo y del club de golf, ¿para qué yo voy a ir a la mikve? Pero tú vas a la mikve no a limpiarte, tú vas a la mikve a purificarte. Entonces, estos conceptos de pureza y impureza son conceptos muy importantes que tenemos siempre que tener claros. Y para poder entender, a grosso modo, qué es puro y qué es impuro, el ejemplo más dramático de algo impuro es la muerte. ¿Por qué la muerte es impuro y por qué la vida es puro? Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahorita es explicarles un concepto extremoso. El epítome de la pureza es alguien vivo. Y el epítome de la impureza es un muerto. Entonces hay que definir qué es vivo y qué es muerto. Vida en el judaísmo es la vinculación que existe entre el alma más el cuerpo. Un cuerpo sin alma no es vida. Un alma sin cuerpo no es vida. Por lo menos la definición que tenemos de vida en el mundo de Malhut, que es nuestro mundo, el mundo de fisicalidad, nada más puede haber vida cuando el alma está dentro del cuerpo. Por lo tanto, es obvio que es muerte, es la desvinculación del alma y del cuerpo. Quiere decir, el alma se va para arriba, a donde van, de donde vienen. Quiere decir, las cosas regresan a su origen. El origen del alma es divino y el origen del cuerpo es la dama, la tierra. Entonces al cuerpo se le entierra y el alma se desvincula, se libera del cuerpo. Pero a esto le llamamos muerte. Entonces, ¿por qué le llamamos a algo taor vivo? Porque básicamente el concepto de taor y tamé están en función de entender si hay potencial o no hay potencial. Entonces, es un tema muy complicado. Esto podría ser una clase completa y no me quiero atorar en esto mucho. Pero haz de cuenta, cuando alguien está vivo, tiene el cuerpo y el cuerpo está compenetrado con el alma. El cuerpo está lleno de alma. Entonces, la unión o el vínculo entre el cuerpo y alma genera un potencial de acción, de tikkun, de teshuvá. Una persona puede en un minuto de su vida hacer tikkun, hacer teshuvá y hacer la acción correcta para ganarse su olam haba. Por eso la vida no tiene, no es este tema de hablar de calidad de vida y este tema de hablar de qué vale más la vida de un joven o la vida de una persona mayor, es completamente erróneo y completamente mal visto en el judaísmo que se habla en esos términos. Porque un instante de vida es una eternidad de potencial. Y por lo tanto, lo que sucede es que
cuando hay este potencial de acción, de tikkun, de teshuvá, de hacer mitzvahs, de cambiar las cosas, de tener conciencia, de ayudar al prójimo, eso se llama que la persona está taor. Y en cambio, cuando se queda el cuerpo y se sube el alma, al subirse el alma, el cuerpo quedó con un vacío. El vacío que causa la ausencia del alma genera lo opuesto a la vida. Genera la descomposición, la entropía. La entropía es que todo se pudre. La bajada de potencial. Ya no hay potencial. Con respecto a este mundo, la persona que murió ya no puede cambiar nada. Ya no puede hacer mitzvahs, ya no puede pedir perdón, ya no puede hacer tikkun, ya no puede hacer teshuvá. Se acabó. Se te acabó tu timing. Y como dijimos en alguna clase, en algún momento, en esta realidad de Malhut hay una dualidad que raya en lo doloroso. Y la dualidad en la que vivimos es la dualidad del bien y del mal. Y están 50-50, 50-50. La gente que dice, no, este mundo es mucho más bien que mal, o este mundo hay mucho más, no. Quiere decir, cada decisión que tomas, cada instante, tienes esta disyuntiva de bien y mal. Y lo que quiero explicar con esto es que cuando algo está lleno, por definición tiene potencial, entonces está oro. Pero en el momento que está vacío y entran las fuerzas del mal, porque esto taor es bien. Cuando se pierde ese potencial de bien o de transformación y queda el vacío, dijimos que en esta realidad nada queda vacío. Cada cosa que se vacía es penetrada por otra fuerza que está peleando por su espacio vital, que es el mal. Entonces, no es que morir sea lo peor del mundo, no. Al morir la persona elevó su alma y si hizo mitzvot, y si hizo tikkun, y si usó su potencial, no tiene por qué ser un mal momento, simplemente es una transición. ¿Cuándo es mal? Es mal para el cuerpo porque se va a podrir, porque lo hay que enterrarlo, porque se lo van a comer los gusanos, porque es terriblemente drástico lo que le sucede al cuerpo y por lo tanto ese cuerpo ya está invadido de cero potencial. Entonces, este es el extremo de lo que es Taor y de lo que es Tamé. Por lo tanto, cuando una persona, y lo dice la Torah, cuando una persona está en contacto con un muerto, que yo creo que todos hemos estado en contacto con un muerto. A veces en el hospital, cuando si trabajas en la Hebre Kadishe, o si se murió un familiar tuyo, todos hemos tenido, Hazbe Shalom, pero hemos tenido pérdidas. Y cuando estás en un cuarto con un muerto, y cuando tocaste un muerto, entra en ti esa tuma. Quiere decir, la tuma no nada más es para el muerto. El muerto, así como el vivo contamina de virus y eso, el muerto contamina de tuma. Por eso es que cuando vamos al panteón, simbólicamente, lo que hacemos es que hacemos Nigel Basser, Netilat Yadayim, una, con la finalidad de desprendernos de un poco de la tumba de la muerte. Cuando la persona se despierta en la mañana y hace Netilat Yadayim, también tiene que hacer, igual que en el panteón, porque el sueño es una 60ª parte de la muerte. Quiere decir, cuando uno duerme, tiene una 60ª parte de lo que es la muerte. Entonces, cuando te levantas, te desprendes de esa tumá que te despertó la muerte. Entonces, lo que está tratando esta mitzvah extraña de la paraduma es que Dios generó el antídoto para que una persona se pueda limpiar de la tumá que causa la muerte.
Por lo tanto, en esta misma parashá dice, y si una persona estaba en su casa y alguien murió, pues ya está con tumá, esa persona tiene que contar tantos días, tiene que ir a la mikve con la paradumá, sumergir sus ropas, meterse él aparte y se va a limpiar de la tumba. Y era muy importante siempre estar limpio por el tema de poder entrar en contacto con el Betamigdash. No puedes entrar al Betamigdash si no está hasta ahora. Por lo tanto, un requisito para la reconstrucción del Betamigdash es que haya una vaca roja. Por eso hay este tema de que, ay, nació una vaca roja, ay, entonces ya va a llegar el Mesías, ya va a haber Betamigdash. Es como un sistema conectado. Entonces, aquí lo importante es que quiero que entiendan que estamos ante una paradoja complejísima. Y la única forma que se me ocurrió explicar cómo es esta paradoja es que la paradumá es como una cara con una moneda con dos caras. Así como tenemos águila y sol en la moneda, al que la prepara se impurifica, pero el que se mete en ella se purifica. Entonces, realmente, esta parashá nos habla de que, aunque nosotros visualizamos la muerte como segura, si a alguien le preguntas, dime algo seguro que va a pasar, pues seguro la muerte. Quiere decir, suena terrible decirlo, pero creemos que la muerte, la impureza de la muerte es como, ni modo, todos vamos a morir. Pero la verdad es que no todos vamos a morir y no todos murieron. Por lo tanto, es el entendimiento de esta mitzvah y el estudio de esta mitzvah lo que va a traer, lo que al final de los días es que la persona se va a sobreponer de la tumba de la muerte. Y con la muerte es la enfermedad, el olvido, la decadencia. Quiere decir, grandes cosas que afectan al ser humano, obviamente, casi todas están relacionadas a que vivimos en un mundo con entropía, donde las cosas se acaban, donde las cosas se envejecen y donde la gente muere. Y eso lleva al sufrimiento y eso lleva al dolor y todo, pero eso es como las leyes que gobiernan en el mundo de Malhut. Ahora, ¿qué más trata la parashá? La parashá trata de la vaca roja, con su paradoja, y también la parashá es una parashá bastante trágica, porque trata de la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, el encuentro que va a tener el pueblo de Israel con Isaf, casi a punto de entrar a la tierra de Israel, que pidieron permiso de pasar por su territorio, y Isaf le dijo no. Y termina con algo, y otra cosa que hay en esta parashá es que al morir Miriam tenía por ella el sehut de que había agua durante todos estos años en el desierto. Se llamaba el pozo de Miriam. En esta parashá muere Miriam, entonces seca el pozo de Miriam. Y por lo tanto, la gente, cuando muere Miriam, en vez de ir a darle el pésame a Moshe y Aarón, fueron a mentarles la madre porque no hay agua. Entonces, llevó a que Dios le diga a Moshe, habla a la roca, toma tu palo, habla a la roca va a sacar agua. Y la gente estaba presionando tanto a Moshe y a Aarón de que se están muriendo de sed, que ni siquiera cuando Moshe habló y salió agua, la gente veía el agua. Entonces, cuando vio que la gente no veía el agua, pegó a la piedra y la piedra, ya vieron que salió el agua. Lo conté un poco diferente de como está en la Torá, porque el Zohar así lo cuenta. Y esto significa que después de este incidente, Dios le dice a Moshe, por no haber santificado mi nombre y hablarle a la piedra en vez de pegarle a la piedra, no vas a poder entrar a la tierra de Israel. Entonces, cuando uno lee esto, dice, híjoles, qué estricto es Dios, qué mala onda, pero obviamente no es por esto. Lo que sucedió es que precisamente
como no tenía el pueblo la capacidad de ver el milagro, Dios se dio cuenta que Moshe no era el líder idóneo para esta generación en la tierra de Israel. Y por lo tanto, también, en cierta manera, aunque no es en esta parashá que muere Moshe, pero en esta parashá Moshe es como que entiende que no va a entrar a la tierra de Israel y entiende, no que se va a ir a vivir a Grecia, ¿verdad? Entiende que se va a morir. Entonces, ¿qué vemos en esta parashá? Un aspecto tremendo de muerte. Entonces, toda la parashá está permeada con el tema de la muerte, pero también está permeada con la solución de la muerte o de la impureza de la muerte. Al final de la parashá hay un evento que no todo el mundo conoce, pero es un evento, si la parárduma es rara, esta es igual de rara. Quiere decir, estamos contenidos en una paradoja y ahora les voy a contar la otra paradoja. La otra paradoja es que cuando murió Aarón, así como Miriam tenía el sejut del agua y el agua venía por Miriam, Aarón proporcionó por su mérito los ananei kabod, las nubes de gloria. Y las nubes de gloria no nada más es que estaba una nube como en las caricaturas arriba del pueblo de Israel, sino que la nube protegía del sol, del clima, inclusive de los animales. Y como ustedes saben, en el desierto, los pocos animales que hay son animales muy peligrosos, muy venenosos. Entonces, en el momento que murió Miriam se acabó el agua y en el momento que murió Aarón se acabó la nube y por lo tanto empezaron con la queja de la gente y empezaron, ya sabes que la gente de esta generación se quejan y vuelven a decirle a Moshe, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahora no tenemos ni qué tomar y no vamos a tener tumbas, por lo menos en el Nilo teníamos agua dulce y por lo menos en Egipto teníamos un panteón judío. Por lo tanto, ante las quejas, de repente las serpientes que están en el desierto comenzaron a picar a la gente se empezó a morir. Entonces Moshe no sabe qué hacer, no, es una situación que no había sucedido. Entonces va con Dios y le dice, ¿qué hago? La gente se está muriendo, están envenenados por las serpientes. Entonces Moshe, Dios le dice a Moshe una ley rarísima. Le dice, haz una estatua de cobre de una serpiente gigante, como un tótem. Y cuando alguien lo pica, la serpiente, dile que vea inmediatamente al tótem, que es una serpiente parada, como una asta de serpiente, hecha de cobre, y entonces la gente no se va a morir. Entonces, la verdad es que sí es una parashá heavy y compleja. Lo que quiero explicar es que toda la parashá está contenida entre dos paradojas. Lo voy a hacer gráfico para que se entienda. Empieza el principio de la parashá, es para Aduma. Y dijimos que es una paradoja porque al que es taor, al que es puro, lo vuelve impuro, pero al que es impuro, lo vuelve puro. Y todo lo demás que hay en el centro principalmente es problemas, quejas y muerte. Y en la parte final de la parashá tenemos la estatua extraña que se llama el Nahash, que es serpiente, hecho de cobre, que se llama Nahash Nehoshet, que se escriben igual. Quiere decir, Nahash Nehoshet. Tienen el mismo shoresh. Y eso es lo que lo hace paradójico. El que lo picaban iba a morir, pero si veía a la serpiente de frente, vivía. Entonces estamos ante una situación muy rara, también de doble sentido. El que iba a morir tenía que ver a la serpiente, pero también la serpiente picaba y mataba. Entonces estamos como espejeados entre dos
complejísimas paradojas. Y en el centro, un tema muy desagradable que es la muerte. Y no nada más ni menos que de Miriam y de Aarón. Ok, entonces este es el planteamiento general de la clase. Ahora vamos a irnos a otro nivel. Importantísimo para entender bien esta parashá y para poder entender estas paradojas, porque ambas, todo tiene que ver con la muerte. El impuro y el puro, y las serpientes y las no serpientes. Quiere decir, toda la parashá de Jucat trata de una cosa llamada muerte. Y aunque no lo crean, el estudio de esta parashá es un remedio contra la muerte. No sé cómo explicarles. Parte de la paradoja es que tú dices, no, pues no hay que estudiarla, habla de tanta muerte. Y en Kabbalah dice, el estudio de Zohar de la parashá Jucat nos va a limpiar de las impurezas de la muerte. Es parte de nuestra forma de limpiarnos ahora que ya no hay paradigma. Así como los korbanot ya no los hacemos y lo que leemos el korban, es la forma de cumplir con los korbanot hoy en día es la tefilá. Y la tefilá es que contamos el korban, ya no lo hacemos. Y por lo tanto es muy interesante porque nosotros dijimos, lo que es seguro en la vida es que hay muerte. Entonces hay que hacer una traza histórica de 2 veces que se menciona como la transición de vivir o de ser eterno a pasar a la muerte y ser finito. ¿Por qué? Porque originalmente Adán Arishon no tenía que morir. Y por lo tanto, tenemos que pensar que originalmente Dios no quiere que moramos. Y morimos porque nos desplazamos de la energía divina, como lo hizo Adán. Entonces, las 2 veces en donde el hombre era eterno y se vuelve mortal son estas. Adán Arishon, lo voy a hacer en el pizarrón para que quede claro. No sé si queda más claro cuando usa el pizarrón o no. Adán Arishon fue puesto en el mundo del Edén. Y el mundo del Edén, curiosamente la palabra Edén en arameo es el tiempo, Edna. El jardín del tiempo. En el Edén la vida era eterna. Quiere decir que no había muerte. Entonces, cuando Adán fue puesto en el Gan Eden, puso Adán en su unidad masculino-femenino y puso al hombre en el Edén y le ordenó 2 cosas. Le dice, Mikol Aetz Agan, de todos los árboles del jardín, Tujal. Come de todo. Como dicen las bobes judías, es my kind, come de todo. Pero, también lo dicen las bobes judías, pero no vayas a comer el chocolate de tu Zeide, no. Pero no vayas a comer del árbol que está en el centro del jardín, que es el árbol que se llama Etz Adat, el árbol del conocimiento, del Tov y del Ra, del bien y del mal. Entonces, la verdad es que no es que Dios lo único que dijo es no comas del árbol. Quiere decir, Dios hizo un approach a Adán positivo primero y después le puso la mitzvah negativa. Y toda la Torah de Adán era esto: comer de los árboles que Dios me dijo que coma y abstenerme de comer de este árbol.
Esta es toda la Torá que hay en el Gan Eden. Por el texto que entendemos, Adán no probó nada, ni bocado, de los árboles que habían en el jardín, y sí comió del Etzadat. Pero lo interesante es que cuando le dijo, come de esto, no lo hizo, pero dijo, pero el día que comas del árbol que está en el centro del jardín, la consecuencia va a ser que vas a estar mot tamutun. Morir, morirás. Reiterada vez. No es que Adán no sabe qué iba a pasar. Prácticamente le dijo, este lugar es para ti, come todo, sírvete de todo, disfrútalo, papá, papá, papá. Pero no comas de esto. ¿Por qué le dijo que no coma de algo? Porque tiene que probar su libre albedrío. Lo que hace al ser humano es que tiene libre albedrío. Entonces, si no tiene ninguna cosa como comprobar su libre albedrío, no puede demostrar su humanidad. Por lo tanto, ahí está puesto un escenario y bueno, sabemos perfectamente que la historia es que vino la serpiente, le dijo a Java, Java se acercó, comió el árbol, se lo dio a Adán y en el instante que comió, pues Adán tuvo ciertas transformaciones físicas que en algún momento hablaremos y la consecuencia es que pues ya no puedes estar acá en este lugar, tienes que ir al mundo a donde muere la gente. Quiere decir, la verdad es que vivimos en el mundo donde la gente muere. Pero originalmente no es que él teníamos que morir. Eso es lo que quería explicar en este momento. El estado ideal del hombre, si es que se hubiera quedado obediente, o hubiera hecho positivamente lo que Dios le dijo que hiciera, y se hubiera abstenido de no comer, pues Adán seguiría acá. Como comió, Dios le dijo, pues aquí no te puedes quedar porque aquí no hay muerte, te tengo que llevar al lugar donde hay muerte. Entonces, aquí se decreta la muerte por primera vez, pero se decreta la muerte por una acción y una decisión libre del hombre. Y ya. Que este le echó la culpa a la serpiente, que la serpiente y que la mujer le echó la culpa acá y que el hombre le echó la culpa a la mujer. Eso no importa. La mujer y el hombre tienen libre albedrío y comieron. Y punto. Entonces, ¡pum!, se van para abajo. Entonces, la otra circunstancia, como pueden ver en esta diapositiva, es que en el mundo de la mortalidad hubo un momento histórico en donde el hombre se sobrepuso a la mortalidad. Básicamente lo que estoy diciendo es algo que casi se entiende de manera gráfica. Adán estaba en Edén y estaba pegado a Dios, pegado a la voluntad de Dios, pegado a una relación con Dios. Cuando el hombre comió, lo que le pasó al hombre es que se desplazó, se separó de Dios. Entonces, realmente lo que estoy diciendo es que la muerte acontece cuando cortas el cordón umbilical con Dios, o con la divinidad, o con la luz, como lo quieran llamar. Entonces, la verdad es que el que se movió fue el que cortó el cordón umbilical fue Adán. Y por lo tanto, Adán, con su libre albedrío, entró en el mundo de Malhut, que es el mundo de la mortalidad. Bueno. Después de que Adán llegó a este mundo, después de 26 generaciones desde Adán, ya había habido Abraham, ya había habido Isaac, ya había habido Jacob. Llegó un momento en que dijimos que en esta generación 26 se logró
generar una masa crítica suficientemente grande para recrear a Adán. Por eso era importante, por eso no es Abraham, ni Isaac, ni Jacob redime a Adán. Adán es redimido por 600,000 Neshamot masculino-femeninas. Es decir, Adán para este momento de la generación 26 era el equivalente a 600,000 Neshamot. Entonces, en Sinai se presentó una oportunidad de Adán, en este caso es el pueblo de Israel, de unificarse y de aceptar conectarse otra vez con Hashem. Por lo tanto, Sinai rectifica el pecado. La verdad, Het no es pecado. Vamos a borrar pecado para no parecer, para que no parezcamos Goim. Borra el Het de Adán. Y la palabra Het es desatino, separación. Un Het es que tú quieres apuntar con un dardo ahí y te va para allá. Eso significa Het. Se separó. Entonces, se recrea la oportunidad de arreglar el problema. Es decir, el problema lo venimos cargando, el problema de Adán Arishon y la consecuencia que es la mortalidad, pero llegó el momento de reparar. Har Sinai es un momento de reparación impresionante. Y cuando el pueblo de Israel juntos, en un ahdut particular, dijeron, Nase benishma, significa, lo haremos, aceptamos la Torah. Y aceptar la Torah significa, queremos conectarnos con Dios. Entonces aquí dijimos que Adán estaba conectado y se separó. Una vez más, en Har Sinai, Dios y el hombre se unifican, se alinean. Matan Torah es una alineación energética en donde nos alineamos a la voluntad de Hashem y por lo tanto nos conectamos con la vitalidad de Hashem. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando arreglamos el problema de Adán? Vuelve la eternidad. El pueblo de Israel, en el momento que dijeron a Sebe Nishma, dicen el Midrash y dicen los Jajamim y dicen muchos comentaristas que el pueblo de Israel una vez más se volvió eterno. Eterno me refiero a que no se enfermaban, no se morían, estaban eternos. Lo cual es increíble, ¿no? Fantástico. Ya nos curamos de la muerte porque nos pegamos con Hashem. La muerte es la separación de Hashem y la vida y la eternidad es la unificación con Hashem. Bravo, Matan Torah fue lo máximo, pero, porque siempre, desgraciadamente, estamos en un mundo muy difícil, muy fácil caer, pero después de 40 días de haber recibido la Torah y de haber tenido 40 días de eternidad, de salud y de no muerte, no mortalidad, todo va bien, pero entra un problema. Moshe subió al Har Sinai 40 días y cuando la gente vio que no bajaba, la gente dijo, ¿dónde está este tipo que nos sacó de Mitzrayim? Vamos a morir en el desierto, no tenemos un líder. En cierta manera, Aarón, tratando de apaciguar las cosas, les dije, bueno, vamos a hacer esto. El hecho es que se lo conchaban a Aarón y hacen el Het del Egel. Hacen el Het, la desviación del becerro de oro.
Y obviamente, ¿qué pierden? Todo lo han ganado anteriormente. Pierden la eternidad, la salud, y otra vez entra la mortalidad. Por lo tanto, estos dos eventos son sinónimos uno de otro. Adán Arishon comiendo del Etzadat y el pueblo de Israel haciendo el Geta Egel son exactamente lo mismo, nada más que en diferentes dimensiones. Y los dos trajeron lo mismo, trajeron el desplazamiento del hombre de la voluntad de Dios y trajeron la mortalidad al mundo. Entonces, esto sirve, primero que todo, vean qué interesante, porque es la parada humana y acá es un Hegel, ¿no? Bueno, lo interesante de este concepto es poder comenzar a visualizar que la muerte no es a fuerzas, no es segura. La muerte no es segura. Y el hecho es que dice en la Torá, dice, por ejemplo, Moshe no murió. Moshe dejó de estar acá, su presencia, pero hay todo un midrash que cuenta que vino el Malach HaMavet a llevarse a Moshe y no se lo pudo llevar. ¿Y quién se tuvo que llevar a Moshe de esta dimensión? Pero se lo llevó, pero con todo. Quiere decir, se lo llevó con todo y cuerpo, se lo tuvo que llevar Dios. Porque Moshe estaba tan conectado con Dios que el Malach HaMavet no se lo podía llevar. No, nadie te puede llevar si estás conectado con Dios. Por eso el Mishkan se llama en español santuario, porque santuario es este lugar de protección. Acuérdense, cuando juegas y dices, pido santuario. ¿Qué es pedir santuario? Es un lugar a donde nadie te puede hacer daño. Y el Malach HaMavet tampoco te puede hacer daño. Entonces, es sumamente importante que entendamos que la muerte es por las acciones nuestras que nos llevan a desplazarnos de Hashem. Vamos muy bien. Es una clase larga y difícil. El agente que trae la mortalidad al mundo, obviamente, es la serpiente. Puse esta foto horrible. Bueno, a mí me chocan las serpientes. Yo soy una mujer bíblica totalmente. Puse esta foto porque me impresionó que cuando busqué y la puse, dije, wow, estamos hablando de las paradojas, estamos hablando de la serpiente que picaba y que veías a la serpiente y acá, y estamos hablando de cómo el hombre entró en el mundo del Etzadat Tov Berra, que es la dualidad total, y cómo es la lengua de la serpiente. Vean. Partida. Es una lengua partida en dos, como un símbolo metafórico de la dualidad, como un símbolo metafórico cuando hablamos lashon hara, es este lashon que no es straight, no es decir las cosas como son, es decir esto, pero acá viene el es de confundir la realidad. No me quiero meter a esto porque se van a complicar. Ahora, siempre hemos vivido con este concepto de que estaba Adán, estaba Javá y estaba la serpiente, y como que son tres elementos separados. Pero la verdad es que, bueno, no es la verdad, una de las verdades es que el Zohar y muchos textos cabalísticos del Arizal y del Ramak y de muchos otros dicen, ¿qué es la Nahash? La Nahash no es un ser que está fuera. La Nahash no es una víbora. Existen víboras, pero la Nahash es una metáfora de lo que se llama la parte más baja y no rectificada del alma del hombre, llamada Nefesh. ¿Qué es realmente Nefesh?
Nefesh es la parte del alma vital que está, su función es la sobrevivencia. La función del nefesh es comer. La función del nefesh es cuando una persona está en un lugar que se está ahogando, abrir una ventana. Cuando lo van a matar, brincar. Todas las cuestiones vitales de sobrevivencia y también de ¿cómo se llama? De instintos, se controlan a nivel de nefesh. Desde el punto de vista neurológico, y esto es bemet cierto, el ser humano tiene como 3 estratos cerebrales y cada uno de estos estratos cerebrales tiene un espejeo con los niveles del alma. Muy interesante verlo así. Primero que todo, el nefesh, que dijimos que es el instintivo, es el cerebro primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque es el de los bebés. Porque el bebé cuando nace, ¿qué quiere el bebé? Nada más sobrevivir. El único instinto que tiene en ese momento ya desarrollado es el de comer, de chupar y de deglutir. De deglutir antes de nacer y de chupar para comer y de llorar para que lo oigan y no se muera. Entonces, ¿qué pasa? A este cerebro de nefesh o este cerebro de sobrevivencia, curiosamente se llama el cerebro reptiliano. ¿Por qué se llama cerebro reptiliano? Es lo que dicen los jajamim, que es la Nahash. Entonces, cuando dicen que la Nahash tentó a Java, es que la Nahash tentó, quiere decir, la Nahash es tu parte instintiva, tu parte egoísta, tu parte primitiva, te incitó a comer. Es muy importante decir esto porque entonces nosotros no somos víctimas de la serpiente. Nosotros, lo que estamos diciendo acá es que nosotros tenemos a la serpiente. No estamos ajenos a la serpiente. La serpiente no es el angelito malo y el angelito bueno, no. La serpiente es algo interno y lo que es la serpiente en términos metafísicos es lo que se llama el ego o el deseo de recibir para uno mismo. El bebé nada más quiere recibir para él mismo. El bebé, nunca a un niño chiquito le pidas cosas, a menos que lo eduques, claro, pero los niños son, es mío, es mi lunch, es mi juguete, es mi prit. Bueno, ya saben cómo son los niños. Ya los educas y les dices, no, es bonito compartir, y empiezan a entender cosas, pero el niño es, todo es para mí. Y este concepto de todo es para mí es lo que se llama en Kabbalah la serpiente. Es increíble, pero la narrativa de la Torá nos permite entender este nivel que es completamente compatible al texto y es completamente compatible a nuestro entendimiento de entender que tenemos algo que nos dice para mí. Es como cuando ponen ahí, yo qué sé, la gente tiene hambre y ponen una botella y se van todos corriendo a ver quién la agarra primero. Esa acción de, yo quiero tomar porque yo quiero sobrevivir, ese es el cerebro reptiliano. Curiosamente, el amarillo es el cerebro emocional, que es el sistema límbico, que es el ruaj, equivalente, y la neocórtex, que es este pensamiento intelectual, etcétera, etcétera, es el asiento de nuestra neshama. Entonces, realmente, nosotros podemos explicar que nuestra alma tiene un lugar, inclusive en nuestro sistema nervioso. Es una realidad. Pero aquí viene lo más importante de la clase. Todo esto fue para que entendamos algo. Cuando vemos el árbol de la vida, vemos que hay Keter, Jochma, Binah,
Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Okay. A su vez, el árbol de la vida tiene como una forma de estructurarse, y por eso puse la figura de Da Vinci, del hombre del Viturbio, para que se den cuenta que Keter es por encima de la persona, y la acción o el elemento que denota Keter es el razón. Razón es la voluntad divina. Quiere decir, la voluntad divina debe de ser, o idealmente es, o sería, tu conexión con Dios. Por eso está como en el Keter, en la coronilla, está en el concepto de que embiste a la persona su voluntad. Por eso dicen, cuando alguien tiene voluntad, nadie lo para, porque la voluntad es más fuerte que lo que es Jochma y Binah, que son es la sabiduría y el entendimiento. Y por otro lado, tenemos sabiduría y entendimiento, y tenemos las sefirot emocionales, que van de Gesed a Yesod, y finalmente tenemos nuestro lado instintivo llamado Malhut. Ok. En este sistema de árbol de la vida se llama el Etz Ahaim, el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es la alineación energética con Dios. Es decir, cuando hablamos de que el hombre debe de sincronizarse con la luz divina, y eso es la vida, y eso es la eternidad, es porque este sistema es un sistema de caída energética, donde entre más arriba hay más luz, y conforme va bajando, va cayendo la luz, como en una termoeléctrica. En una termoeléctrica sale la luz de la termoeléctrica nuclear, ¡pum!, con una intensidad tremenda, y después en cada una de las estaciones va bajando su voltaje. Así sucede con la luz, pero así sucede con toda la energía. La energía va cayendo. Por lo tanto, lo que esto significa es que la energía de Keter y la energía de Atzilut es enorme comparada con la de Briah, y la de Briah es más grande comparada con la de Yetzirah, y la de Yetzirah es mucho más grande que la de Asía. Todo esto es una caída energética, y es tanta la caída que cuando llega hasta abajo, la energía se materializa. Por eso tenemos materia, pero la materia también está hecha de energía. ¿Por qué digo esto? Por un tema muy importante, que es que cuando estudiamos Kabbalah, nos dicen, hay 10 sefirot, no 9 y no 11. Así dice el Sefer HaYetzirah. Entonces, cuando vemos, acá hay 10 sefirot. Pero lo que sucede... quería ver esta diapositiva. Lo que sucede es que hay una que se llama una cuasi sefirá, una semisefirá, que puede estar o no puede estar, que se llama Da'at. Es esto moradito que estoy circulando. Y Da'at hace que si está Da'at, no puede estar Keter. A ver si puedo escribir, ¿no? Quiere decir, sí, voy a anotar. Me di cuenta que, quiere decir, si está Da'at, lo tengo que hacer chiquito. Si está Da'at, qué horror. No lo puedo hacer. Si está Da'at, no puede estar Keter. Y si está Keter, no puede estar Da'at. Porque entonces serían 11. Entonces, muchas veces van a encontrar árboles de la vida donde hay Jochma, Binah y Dat, que las siglas de eso es Chabad, como los Lubavitch. Y cuando hay Keter, no hay Dat. Obviamente, esto es muy importante porque el hombre no es lo mismo Keter que Dat. Lo voy a hacer bien claro para ustedes.
Muy importante que entendamos esto. Ya se hizo tarde, pero bueno. Puede haber esta opción. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Esta es una opción. Esta es la opción A. Y ahora vamos a la opción B. Lo voy a cambiar de color para ser más didáctica. La opción B es Jochma, Binah, Dat, Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Bueno. Entonces, dijimos que Keter es razón, es voluntad. Y aparentemente, Da'at es algo muy parecido a Keter, pero no es Keter, porque si no estaría arriba. Entonces, ¿qué es Da'at? Da'at es conocimiento. Quiere decir, en esta realidad que vivimos, está muy apreciado el conocimiento. ¿Por qué? Porque comimos del árbol del conocimiento, entonces estamos permeados por el valor del conocimiento. Obviamente, el conocimiento en este mundo es muy difuso, porque el problema es que el bien y el mal están mezclados, no están partidos, no es claro que es bueno y no está claro que es malo. ¿Es buena la democracia y no es buena la democracia? ¿Es buena la vacuna? No es buena la vacuna. ¿Es bueno el uso de petróleo? ¿Es malo el uso de petróleo? ¿Es bueno el uso de celdas solares? ¿Es malo el uso de... Quiere decir, todo estamos viviendo, este mundo, el problema de este mundo, por el que el Zohar lo llama el alma de Shikra, es porque este mundo, el bien y el mal están completamente confundidos y todo es relativo. Todo en este mundo es relativo. ¿Es bueno Netanyahu o es bueno Bennett? ¿Es bueno este o es bueno esto? ¿Es bueno el este o es bueno el otro? Estamos muy confundidos. No quiero hablar de esa confusión, pero obviamente entendemos que el problema que hubo con Adán es que Adán tenía que tener la voluntad, el razón de conectar con la luz de Hashem. Y él no usó el Dat, porque el Dat es superior a todo lo demás. El hombre que usó cuando decidió comer del árbol, usó el Dat. Y usar el Dat significa no voluntad, sino deseo. El hombre deseó. Por eso nos hablan, cuando hablas de deseo, no hablas de cosas espirituales. Normalmente el deseo está anclado a las cosas materiales. Pero dice, Java vio que el árbol era bonito. Y Java vio que el árbol era apetitoso y era agradable a la vista y vio que era atractivo. Quiere decir, fue completamente sensorial. Quiere decir que el hombre, en vez de jalar para arriba, ¡pum!, el hombre jaló para abajo. Fue hacia lo sensorial. El mundo sensorial es Malhut. El mundo de los sentidos, el mundo de tocar, oler, comer, etcétera, etcétera, es Malhut. Y por lo tanto, él, en vez de jalar para arriba, jaló para abajo y cayó abajo. Esta es la caída más grande que ha tenido el hombre, porque tenía la oportunidad de ir para arriba y conectarse con Hashem y estar con una vida eterna, y ¡pum!, jaló para abajo y entró en la mortalidad. Pero aparentemente es el mismo sistema. El sistema que te sube es el sistema que te baja. La escalera que te sube es la escalera que te baja. ¿Ok? Eso es una paradoja también.
ya vamos a acabar. Lo que pasa es que está muy complicada el concepto. Entonces, básicamente lo que yo quiero explicar, quiero cerrar esta plática con esto, es que toda la paradoja de la parashá y toda la paradoja de la vida y la muerte y lo puro y lo impuro y el nahash y el nehoshet se debe a un problema de percepción en el hombre. Dijimos que las paradojas es como una moneda, pero tienen dos caras. Y el hombre tiene esta capacidad de ver la cara que quiere ver. Es la verdad. Esa es la libertad que tiene el hombre. Dice, Akol Yedei Shamaim, todo está en manos del cielo, excepto Irat Shamaim. Irat Shamaim es ver al cielo, reverenciar al cielo. Eso es tu única decisión. Tu verdadera decisión, donde ejerces tu libre albedrío, es en Irat Shamaim. O ves a Hashem y conectas con Hashem o no conectas. Ese es últimamente el goal de la creación. Entonces, lo más increíble de todo es que la misma historia de Bereshit es una paradoja. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, de todos los árboles comerás, pero del árbol del Etzadato verá, el árbol del conocimiento y del bien y el del mal, que está en el centro del jardín, no comas porque vas a morir. ¿Ok? Ya comió, Dios permitió que Adán pasara un Shabbat, el primer Shabbat, en el Gan Edén, como para saber también cómo regresar o qué le espera en el regreso. Y cuando lo sacó del Gan Edén, dice, ahora no vaya a ser que el hombre, que Adán, estire su mano y tome del árbol que está en el centro del jardín. No era el árbol del centro del jardín, el Etzadato, ¿verdad? No, de repente ahora ya después de ese Shabbat, dice, no vaya a ser que tome del árbol que está en el centro del jardín, que es el Etzahaim, el árbol de la vida, el árbol de la eternidad. Porque obviamente él ya había hecho su choice y los choice tienen consecuencias. Entonces dijo Dios, ya no puede quedarse acá porque ya tomó su decisión. Yo tengo que respetar su decisión. Pero acá la paradoja es que ambos árboles están en el centro del jardín. Quiere decir, comparten la misma coordenada. Y eso es una paradoja. Ahora sí vamos a acabar. El concepto de Jukim o de la Parashat Jukat o de la vaca roja, ya ni hablé de la vaca roja, pero en otra ocasión, el año que entra, voy a hablar, mamash, que es rojo, que es esto, que es Dilma. El concepto del Hok es el antídoto a un problema que tuvo Adán y un problema que tenemos todos nosotros. Les va a sonar rarísimo, pero lo tengo que decir. Y creo que la palabra es en Yiddish y Lili me va a decir si es en Yiddish o no es en Yiddish, pero cómo la podremos decir en español. El problema de Adán, que es el problema nuestro, el problema de la humanidad, es el problema del Iber Johem. La palabra Iber Johem en Yiddish, lo que significa en español, si mal no me equivoco, es el súper inteligente. ¿Qué significa súper inteligente? Es bueno ser inteligente, ¿no? ¿Qué significa ser súper inteligente? Es un ser que él piensa que puede entender todo.
¿Con qué? Con su jojem. ¿Qué es el jojem? Con la sabiduría. Y lo que nos está diciendo la Torá es que hay cosas que son lógicas y hay cosas que van por arriba de lo lógico. ¿Por qué? Porque la mente humana no es ultimadamente la única forma de llegar a Dios. Es una forma muy valiosa de pensar, tomar clases, estudiar, rezar, imaginar, pero el concepto de los hukim, que están por arriba de la lógica, es que la halajá y la Torá no es para que tú digas, ah, entiendo esto y por eso lo hago. Porque en el momento que una persona dice, esto lo entiendo muy bien, quiero ponerles una fotografía. En el momento que la persona dice, ah, esto lo entiendo muy bien, lo hago. Pero esto me parece una tontería. A mí lo del shatnez, a mí lo de la mikve, a mí lo de la paradumá, a mí todo este rollo, me parece que ya no va, ya estamos en otra época. Cuando una persona piensa que él tiene la verdad y cumple las cosas porque él tiene la verdad y porque entendió las cosas, lo que está diciendo no es sirvo a Dios, sino me sirvo a mí mismo. Cuando tú haces algo porque te convenciste y porque dices, no, pues sí, es muy lógico, lo voy a hacer, al final, cuando tu única fuente de cercanía con Dios es tu mente está limitada. Porque, ¿qué hay arriba de la mente? Dijimos que está Dat, está Jochma y está Binah, pero arriba hay un mundo de cosas que no entendemos, que eventualmente podemos aspirar a entender. Pero cuando tú te pones un límite, esto es lo que entiendo, esto es mi edición, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que a mí me convence, esto es lo que a mí me parece bien, esto es lo que a mí me parece lógico, ¿a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo a ti mismo? Ese es el problema del Iberjógeno. El Iberjógeno es alguien que se siente tan sabio. ¿Quién es el más sabio de todos los hombres? El rey Salomón. ¿Por qué no entendió la paraduma? Porque él era un Iberjógeno. No es que quiero hablar mal del rey Salomón, pero lo que quiero explicar es que la forma de conectar con Dios es no nada más intelectual. Hay niveles mucho más altos que los intelectuales, para que vean. El nivel intelectual es Olam Briá. Existe un mundo arriba del intelecto. Los más grandes ateos de la historia eran gente muy intelectual y son gente muy intelectual y muy inteligente. Y se niegan a ir más arriba porque todo lo que ellos no procesen en su mente no dan cabida a que existe. Y por lo tanto, lo que viene a hacer la Parashá Jucat es a liberarnos de la muerte del conocimiento. Nosotros morimos por conocimiento, por querer entender todo en nuestros términos. Y por lo tanto, el servicio no es un servicio divino, es un servicio para que tú te apapaches y digas, ah, esto está bien, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Pero es para, no, así no se conoce a Dios. Por lo tanto, los hukim que se ven como no son tan lógicos, no son tan racionales, lo que hacen es, tengo la confianza y es cierto esto, y la verdad es más que yo, y por lo tanto tengo un lugar para prosperar y un lugar para crecer. Y tengo un lugar para servir a Hashem, no bajo mis premisas, sino
la verdad no está en mí, la verdad está arriba de mí. Por lo tanto, el crecimiento de una persona que se da cuenta de sus limitantes y que la mente es una cosa increíble, pero que no todo es lo que... No podemos entender a Dios con la mente. Nunca. Podemos admirar su creación, podemos esto, pero no podemos entender a Dios con puras teoremas lógicos. Todo arriba de Briá ya no es intelectual. Es espiritual, es trascendental, es experimental, es meditativo. Hay un elemento gigante arriba de nosotros y no lo podemos limitar y bajar la concepción de Dios únicamente a nuestro vil entendimiento. Esta es la solución a la muerte. Obviamente está difícil. Y por eso dice, Moshe no murió, y hay muchos lugares en la Torá que dicen, Jacob no murió. ¿Por qué dicen Jacob no murió si está enterrado en la Merata Machpelah? Porque lo que está diciendo es que él aventó, se arrojó con confianza y se arrojó hacia ese mundo que trasciende la lógica y que también tiene una lógica. Quiere decir, definitivamente hay una lógica detrás de esto, pero no es la lógica aparente, la lógica de las paradojas. Y por eso dije que el crecimiento espiritual de una persona va en función estrecho de la capacidad que tenemos de aumentar y soportar las paradojas. Así que esta es la complejísima clase de Jucat. Un approach